En 1839, Matthias Schleiden hizo un genial descubrimiento. Descubrió que todas las plantas estaban formadas por células. ¿Pero las células de las plantas son iguales a las células de los animales? Las células vegetales son parecidas a las células animales, con algunas diferencias que vamos a verlas a continuación. Las membranas de las células vegetales. Nótese que ahora utilizo el plural, las membranas. Ya no digo la membrana, ahora digo las membranas, porque en las células vegetales hay dos membranas. Una de ellas es la pared celular y la otra la membrana plasmática, llamada también membrana celular. La pared celular es una capa gruesa que está presente en las células de las plantas. Se forma por la unión de moléculas de glucosa. Esa molécula que utilizamos para endulzar nuestras bebidas, esa glucosa es la que utiliza la planta para formar su pared celular. Y esa pared celular es muy importante porque le da rigidez a la planta y de esa manera no se caería, porque si no tuviera pared celular, la planta caería al piso. Las plantas no tienen huesos como los seres pluricelulares, o la mayoría de los seres pluricelulares. Membrana plasmática es la misma membrana que tienen las células animales y está formada por fosfolípidos. O sea, en las células también hay membrana plasmática o membrana celular, igual formada por fosfolípidos. La única diferencia es que ahora en las plantas vamos a ver pared celular. Como hemos dicho, la planta tiene dos membranas. La pared celular, acá se está señalando que es la capa gruesa de color verde que está en la parte de afuera, y a continuación la membrana celular que está en la parte de adentro. Recordemos, pared celular la que está afuera, membrana celular la que está adentro. Y si nosotros vemos cómo está configurada la pared celular, ampliamos y vamos a ver que vamos a encontrar muchas moléculas aquí, muchísimas de ellas. Y lo sorprendente es que todas esas moléculas son moléculas de glucosa. Y alguno dirá, pero profesor, las plantas no tienen sabor dulce. Si yo agarro y me como un tallo de la planta, sale amargo. ¿Por qué razón? Porque cuando están unidas, las moléculas de glucosa pierden esa sensación de sabor dulce. Pero si nosotros separáramos estas moléculas, ahí sí vamos a sentir el sabor dulce. La segunda capa de las plantas es la membrana celular. Esta capa, si nosotros quitáramos la pared celular, sería una capa muy flexible como la de los animales. ¿Y cómo vienen a ser las moléculas que forman esta membrana celular? Igual como en los animales. Vamos a extender para ver cómo es la membrana celular y encontraríamos lo siguiente. Observaríamos que está formado por fosfolípidos. Esto ya habíamos hablado y habíamos estudiado en clases anteriores. Nosotros acá podemos coger un fosfolípido, podemos sacar a un costado, a ver un ratito. Aquí tenemos dos fosfolípidos. Aquí tenemos uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Y entonces aquí, como en la célula animal, está formada por fosfolípidos. Las endomembranas son las mismas que las células animales. Tienen retículo endoplasmático rugoso. Aquí lo tenemos en la figura. Está cerca al núcleo. Aquí lo tenemos, ¿ven? Rugoso porque, como habíamos dicho, está formada por ribosomas que le dan esa sensación de arrugas. El retículo endoplasmático liso
Aquí lo tenemos en la imagen. Y finalmente el aparato de Golgi. Aquí lo tenemos en la parte de arriba, ¿ve? Como si fueran vesículas o tubos paralelos. Las organelas y organoides son las mismas de la célula animal, pero aquí las células vegetales no tienen lisosomas. Esa es la diferencia que existe con respecto a las células animales. Las células animales sí tienen lisosomas. Las células vegetales no tienen lisosomas. Por otro lado, las células vegetales tienen cloroplastos, que son unas vesículas donde se encuentra la clorofila, ese pigmento verde del que habíamos hablado ya anteriormente. Entre las organelas distinguimos la mitocondria. Tenemos aquí una mitocondria y aquí en la parte de abajo tenemos dos mitocondrias más, una y dos, tres mitocondrias. Las reconocemos porque tiene unas prolongaciones siempre, esta de color fucsia, que sobresalen en la parte interna, van para un lado o para el otro lado. También distinguimos la vesícula, que es esa membrana en cuyo interior se almacenan moléculas de diferente tamaño y de diferente tipo. Y aquí las vacuolas son mucho más grandes. Nótese el tamaño que tiene, prácticamente más grande, más grande que el núcleo. ¿Y a qué se debe esto? A que las plantas tienen que almacenar agua y lo hacen a través de las vacuolas. Como se sabe, en muchas regiones las plantas tienen la dificultad del agua. En la naturaleza, el agua en algunas regiones llega después de cierta cantidad de meses. Por esa razón es que las plantas tienen que almacenar mucha agua y lo hacen en la vacuola. También observamos los ribosomas, de los cuales ya hemos hablado ya en clases anteriores. ¿Vean? Tenía dos subunidades, ¿recuerdan? Aquí tenemos los ribosomas. Están esparcidos igual que en la célula animal. También hay ARN. Aquí lo tenemos el ARN, igual que en las células animales. En el retículo endoplasmático rugoso, si nosotros ampliamos, ahí vamos a ver los ribosomas, cómo están agrupados, pegados a las paredes de estos tubos, llamados así retículo endoplasmático rugoso. Son como unos tubos alargados, como ya hemos explicado en clases anteriores. Y finalmente los cloroplastos. Los cloroplastos, que son organelas muy importantes para las células de las plantas, porque es aquí donde se fabrican los alimentos a través de unas reacciones químicas llamadas fotosíntesis. La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas que convierten la energía del sol en alimento, en glucosa, en alimento, y para ello necesitan de un pigmento verde. Ese pigmento verde se llama clorofila, y con esto es que producen sus alimentos. La clorofila es un pigmento de color verde, pero la planta también tiene otros pigmentos de color rojo, amarillo, azul, morado, que le dan los colores a las flores y a las frutas. Por esa razón es que vemos una sandía roja, una papaya de color anaranjada o amarillenta en algunos casos, flores rojas, flores amarillas, flores rosadas, etc. Todo eso porque hay también unos pigmentos en el interior de la planta, parecidos a los cloroplastos, pero de otros colores. En resumen, las células vegetales tienen pared celular. Aquí lo vemos, y por eso es que las plantas no se caen, porque las paredes celulares
Esta pared celular es una capa gruesa, de color verde y gruesa, que le da sostén a la planta. Las membranas de las células vegetales también incluyen a la membrana plasmática o membrana celular. Son dos membranas aquí. La otra diferencia es que las células vegetales contienen cloroplasto para hacer la clorofila, para hacer sus alimentos utilizan el pigmento llamado clorofila. Y para fabricar los alimentos, la planta aprovecha la energía solar y la convierte en alimento llamado glucosa. Finalmente, algo que no debemos olvidarnos es que las células vegetales no tienen lisosomas. Esa es la diferencia. Su núcleo también contiene en el interior el ADN. El ADN, ese ADN que es un filamento muy alargado y que se extiende por todo el líquido del núcleo. El núcleo viene a ser toda esta esferita de color roja, un rojo claro, y el nucleolo viene a ser este rojo oscuro, rojo encendido. Núcleo, toda esta esfera, ahí en el núcleo se encuentra el ADN, y el nucleolo, que es una esferita más pequeña de color rojo encendido. Y en el nucleolo es donde se producen o fabrican los ribosomas. Estos ribosomas, de los cuales ya hemos hablado anteriormente, se fabrican en el nucleolo, aquí adentro, en esta esfera, en esta membrana. Estas vienen a ser las partes de la célula vegetal.